Dios me dio una palabra nada más para compartirles, que dice mucho porque tiene que ver con nuestros vaivenes, y hoy el Señor me ha estado hablando en estos días, y hoy me dijo, vuelve a hablar esto o dalo esto, porque es una palabra que va a cambiar nuestro destino en muchas cosas. Hemos orado, hemos clamado al Espíritu de Dios para que nos hable. Hoy hemos visto su gloria en algunos hermanos que han tomado la decisión exacta de cambiar sus vidas para Cristo. Y eso significa que Dios está con ustedes. Significa que el Espíritu de Dios, así como en David, está en ustedes. Que el Espíritu de Dios, así como en los apóstoles y los profetas, y así como en el Señor Jesús, también está en ustedes. El Señor dijo, espérenme hasta que venga mi Espíritu sobre ustedes. Y que ese Espíritu Santo que está en mí va a estar en ustedes todos los días hasta la venida del Señor. Él va a pelear con ustedes, por ustedes, para salvarlos, para guiarlos, para protegerlos y para convencer al mundo de pecado, juicio y de justicia. Amén. Yo quisiera que abramos la palabra de Dios en Éxodo. Éxodo capítulo 14. Mire, esta es una palabra que el Señor me dio en estos días y tiene que ver con un pecado que a Dios le molesta mucho. Y usted sabe que hay un pecado que la mayoría de nosotros hemos tenido. No todos los pecados que existen, todos hemos practicado, pero este es uno que la mayoría de los hombres han practicado y practican, y es el pecado de la duda. Yo quiero hablarles un poquito de este pecado de la duda porque el Señor Jesús hoy nos habla que dejemos ese pecado para no dudar más, para confiar, porque Dios, si hay algo que le molesta, es aquellos que dudan. Entonces quiere de alguna manera convencerles, para eso envió su Espíritu, para convencernos, sacarnos todas las dudas. Amén. ¿Cuántos de ustedes no han tenido duda alguna vez? Sí, claro, por supuesto. Entonces todos estamos de alguna manera, aún en las cosas de Dios, involucrados con las dudas. Y la duda es síntoma de la inseguridad, y Dios quiere darte total seguridad, quitar tus dudas, porque para eso está el Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero contarles una historia que está en Éxodo capítulo 14. Yo quiero aclararles que vamos a leer un párrafo nomás para no extendernos y lograr dejar un mensaje. Porque el Espíritu Santo me habló acerca de un mensaje. Y yo quisiera que ese mensaje nos quede grabado a nosotros, porque podemos contar muchas historias donde hubieron personas que tuvieron dudas, pero este mensaje debe aclarar tus dudas. Y voy a contarles un poquito la historia del pueblo de Israel que estaba sumergido en Egipto. Un pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Ustedes recuerdan la historia, hemos visto hasta en películas para aquellos que no leen la Biblia, pero yo les digo que la historia está escrita. Y si usted lee las Escrituras, en los primeros 5 libros de la Biblia va a encontrar toda la historia. Toda la historia, y de ahí en más va a ver cómo continúa. Pero la historia del pueblo de Israel ahí en Egipto fue tremenda, poderosamente tremenda y dolorosa. Si alguno de ustedes se siente que ha sufrido en este país, no es nada en comparación a lo que ha sufrido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en Egipto. Ustedes saben que tomaron a Israel, nación completa de esclavos, y hasta los han torturado para que perezcan si era posible, pero ellos debían trabajar esclavamente. Ahora yo les voy a decir algo que quiero que ustedes entiendan. Todos conocemos partes de esta historia, cómo Dios usó a Faraón, endureció el corazón para que el pueblo de Israel tuviera ciertos beneficios al salir, porque si Dios no endurecía el corazón de Faraón, posiblemente el pueblo de Israel hubiese perecido sin oriente, aún en el desierto. Sin embargo, Dios quiso ejercitarnos, y la historia cuenta que cada plaga marcó quizás una prueba más fuerte al propio pueblo de Israel
que a Egipto, que tuvo que sufrir las plagas. Y le voy a explicar por qué. Porque detrás de cada plaga y aún detrás de cada prueba, el faraón era su corazón endurecido por el Espíritu de Dios. A veces vamos a encontrarnos que tenemos problemas con alguien y no entendemos por qué nos trata mal. Es que Dios también endurece el corazón de los hombres para probarnos. Y yo quisiera en esta mañana basar nuestra escritura en un momento que la Biblia nos lleva a ver la gloria de Dios sobre el pueblo de Israel. La Biblia cuenta que después de todas esas plagas, Israel fue libre de Egipto. Por favor, apágueme el teléfono. Fue libre de Egipto. Y llegó al desierto y Dios prometió que antes de ir al desierto, antes de cruzar el Mar Rojo, Dios prometía protección. Capítulo 14 de Éxodo dice así, mire, yo quiero leerles un párrafo desde el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Midgol y el mar de Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Quiero pararme en ese versículo. Esa palabra, ese nombre, era un lugar donde llevó Dios al pueblo de Israel frente al Mar Rojo, frente a un lugar de acantilados. Y detrás de todo lo que Dios había hecho de sacarlo de Egipto, dice las Escrituras que Dios acompañó al pueblo de Israel con una columna de fuego de noche y de humo de día, para que los egipcios que Dios había endurecido el corazón del faraón. El mismo faraón quería atacar al pueblo de Israel y destruirlo antes de que se escapen y lleguen al mar. Y ellos mismos vieron al pueblo de Israel frente al mar en ese rincón de acantilados. Y ellos pensaron que iban a poder contra el pueblo de Israel. ¿Y saben lo que pensó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel pensó que iban a perecer. No pensó el pueblo de Israel que acá íbamos a vencerlos a ellos, sino que ellos dijeron, ¿para qué nos trajo Dios a este lugar, a ese nombre tan difícil que leí recién? ¿Sabe qué significa ese lugar? Significa el lugar de la crisis. Yo quiero hablarte de la crisis que te provoca la duda. Hay personas que tienen muchas dudas. Esas dudas generan en los corazones crisis. Y si no va acompañado con la presencia de Dios, esa crisis se transforma en incredulidad. ¿Me entiende? ¿No me entiende? Tú tienes una crisis. En tu crisis hay dudas. Pero si Dios no está en esa crisis, viene la incredulidad. Por eso muchas personas que no le piden ayuda a Dios se transforman en incrédulos. Pierden la visión. ¿Saben para qué son las crisis? Las crisis son los momentos que Dios permite o que provoca para cambiarnos y darnos la gran solución. El pueblo de Israel estaba en un lugar de acantilado. ¿Saben lo que es un lugar de acantilado? Donde hay muchos peñascos, rocas que se introducen en el mar. Pero ¿saben cómo continúa esta historia? Yo les voy a contar. Dice Dios aquí, yo se lo leo, que el mar se abre e hizo pasar al pueblo de Israel como caminando en el desierto. Tremendo. Pero antes de eso había una crisis. Dudaron. Vamos a morir. ¿Para qué Dios nos trajo aquí? Era mejor ser esclavos. Quizás esta mañana cuando bautizamos a algunos, y aún en la mente de ellos pude haber dicho, prefiero seguir siendo esclavos. A ver si no puedo con lo que Dios me pone. A ver si no puedo cruzar. Voy a tener al diablo que me va a seguir tentando. Tú estás al borde de ese mar rojo y Dios abrirá las aguas para que tú pases. Claro, una crisis sin Dios genera muchas dudas.
Yo quiero decirte que hoy es el día. Dios marcó tu sendero. Estoy resumiendo este mensaje porque es tan lindo, tan profundo. Si ustedes leen, realmente ustedes van a decir, wow, qué tremenda palabra. Pastor, ¿cómo es que Dios siempre nos lleva al lugar de crisis para mostrar su poder y grandeza? Aún se habían olvidado los israelitas que Dios los sacó de Egipto con las plagas y todo lo que ustedes conocen. Sin embargo, Dios llevó a su propio pueblo a las crisis para demostrarles y decirles, yo soy Dios y no los abandonaré. Cuando estés en la crisis, mi hermano, no desees haber estado en Egipto. No desees. Porque ahí entró la confusión, las dudas. Hubieron algunos que dijeron, era mejor aquello. Aún viendo que Dios te ha sacado. Aún viendo que Dios ha puesto columnas de protección, libertándote de los fariseos o de los egipcios, libertándote de los males, de las maldiciones. Pero Dios te va a llevar a las crisis para fortalecerte, para que crea que de toda crisis los hijos de Dios que están en el Espíritu de Dios saldrán ilesos. Amén. Seguro que van a venir crisis. ¿Usted sabe cuándo madura el matrimonio, por ejemplo? Cuando hay crisis. Si no hay crisis, no hay madurez. Pero aquellos que han confiado en el Señor supieron que Dios está en medio de esas crisis. La palabra crisis en el Oriente se dice o se denomina que no existe. La palabra crisis en el Oriente se dice oportunidad. El mismo significado de crisis es oportunidad. A veces le digo, ¿cómo le digo a mi esposa que quiero que cambie o que tenemos que cambiar tales cosas? ¿Cómo se lo digo? Y le digo, Señor, no me atrevo porque no quiero pelearme, no quiero tener un problema. Bueno, no te das problema, me meto yo, genera una crisis. ¿Y ahora? Pero esa crisis fue el momento en el cual tu valentía, confiando en Dios, resolvió tu problema. Las crisis, las dudas. Aquellos que no quieren vivir crisis, como aquellos que estaban al borde del Mar Rojo. No, Señor, era mejor morir con los egipcios siendo esclavo que estar muertos aquí frente al mar. ¿Usted sabe qué significa el Mar Rojo en las Escrituras? Era el mar de las dudas. Tú vas a encontrarte siempre en las crisis frente al Mar Rojo. Pero el Señor te dice, confíame que yo abriré el mar para que tú transites. Y las dudas ahogarán a tus enemigos. ¿Lo crees? Es el Espíritu Santo que en esta mañana nos está dando la solución para que creamos. ¿Sabe cuánta gente se enferma porque le crea al mar? La mayoría de los cristianos que estamos aquí sabemos que salvación significa salud. Que Cristo vino para llevarte no solamente tus pecados, no solamente tus maldiciones, sino tus enfermedades. Y a veces siento decirles, mis hermanos, que hay cristianos que dicen que las enfermedades son del Señor. Y yo creo que esa palabra es del diablo, no del Señor. Porque la palabra del Dios dice, yo llevé todas tus maldiciones, tus enfermedades. Dígame si ese no es un mar de dudas. A veces nos viene un médico y nos dice, usted si no hace esto, si no hace aquello, se va a enfermar de esto y se va a morir de aquello. Dígame quién es ese. Claro que es el diablo. Jesús no dijo que te quiere enfermar. Jesús no está pronosticándote maldición. El que pronostica tu maldición, el que diagnostica tu enfermedad, no es Cristo. Él diagnostica salud y vida. Él dice,
diagnostica tu verdad es salud y vida. La Biblia dice así, escuche bien, aprenda lo que está escrito porque lo que está escrito se cumple. Si quieres vivir días buenos, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Si quieres vivir días buenos, digo yo ahora, no escuche a los maldicientes. Ninguna maldición llegará a tu vida cuando tienes el Espíritu de Dios. Amén. Y termino acá. ¿Estás frente al Mar Rojo? Alguno está cerca o está enfrente. Que no te vengan las dudas. Dígale al Señor: Señor, yo solamente en ti he confiado. He visto tu mano cuando sacaste a tu pueblo de Egipto que estaba torturado. Y veo tu mano hoy que me saca de esta crisis. Si alguien está viviendo crisis en esta mañana, quiero decirle: mi hermano tiene una buena noticia de parte de Dios. Dios dice que va a abrir tu mar rojo. Que no te sientas acorralado con esas crisis, porque no solamente Dios abre ese mar, sino que el Señor te hará pasar en tierra seca como quien camina en el desierto. Y a ti no te va a ahogar las crisis ni el Mar Rojo. Ese lugar es solamente para los incrédulos, para aquellos que no creyeron en Jesucristo. Jesucristo tiene la solución para tu vida en esta mañana. Créele a Él en el nombre de Jesús y caerán todas tus crisis. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie.